Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el primer episodio de Otras Voces, la charla infinita. Hoy tenemos, para arrancar este proyecto, este ciclo, el orgullo, el privilegio de estar acá con Carmen Cáceres. Bienvenida, Carmen. Hola, bienvenida. Gracias por invitarme. ¡Qué presentación! No sé Sí, si tanto privilegio. Tenemos todo ese privilegio, todo ese orgullo por tenerte acá. Vamos a charlar de varias cositas, siempre del campo cultural, algunos temas y demás hierba, como nos gustan a nosotros decir acá. Yo quiero aclarar dos cositas de entrada. Lo que ven acá es la novela de Carmen, que ahora la vamos a presentar como corresponden. Obvio que tienen que ir corriendo a leerla. Y también avisarles que la vamos a spoilear un poco porque vamos a charlar de ella. Siempre es así. Así que va a ser un poco así. Carmen es escritora, traductora e ilustradora. Es autora de las novelas Una verdad improvisada, editada por Pretextos, y La ficción del ahorro, que es la novelita que ven acá, publicada en Argentina por Editorial Fiordo y en España por Gato Pardo, y reconocida con el premio Medifé Filba a la mejor novela del año 2025, o sea, del año pasado, con un jurado de lujo que también vamos a comentar ahora. Pero también Carmen es autora del ensayo ilustrado Un año con los ojos cerrados, editado por Papeles Mínimos, y del célebre Al borde de la boca, también editado por Fiordo, una exploración poética y reflexiva sobre el universo del mate. También es ilustradora, formada en Madrid y Nueva York, trabaja con técnicas mixtas de collage y fotografía analógica, y ha colaborado con editoriales, podcasts, discos y carteles de cine. Todas esas cosas hace y es Carmen, así que un lujazo, Carmen. Gracias por estar, estamos muy contentos de tenerte acá. Madre también. También. Entre por sobre todo. todas esas cosas en este momento, madre. Madre. Vale. Hermana e hija. Vale aclararlo. Pero bueno, vamos a arrancar. Bueno, esta novelita la vamos a mostrar bien mejor en cámara. Voy a acomodar esto acá. Que es La ficción del ahorro, la que comentamos que fue premiada el año pasado. Una novela breve, una novela, diría Pila. Breve por su extensión, digo, pero muy interesante, muy rica. Y me gustaría por ahí empezar, Carmen. Vos decís en un momento de la novela que el ahorro nos permite postular futuros posibles, dibujar, imaginarnos futuros diferentes, familiares en este caso, porque también incluye la familia. Y lo que me pasó a mí al leer fue, bueno, si el ahorro nos permite imaginarnos futuros posibles e imaginarnos escenas posibles, diferentes a las que estamos viviendo en otro presente, una crisis, o sea, la imposibilidad de ahorrar, ¿funcionaría como el reverso? Es decir, ¿nos truncaría esos futuros posibles? Sí, obvio. De hecho, lo que postulo un poco en la novela es que toda crisis implica desahorro, y el desahorro es habitar un presente radical. O sea, cuando no podés ahorrar, vivís en el presente, y entonces no tenés la posibilidad de fantasear una proyección, ¿viste? Sí. Un lugar en el que vas a estar mejor. Es como que, bueno, se está pasando en la crisis que estamos ahora. Sí. Me refiero mundial, planetaria, con estas guerras, con estos líderes políticos que no tienen una noción de futuro, nos imposibilita a nosotros imaginar un futuro. Entonces ahora estamos desahorrando, eso pensaba ayer, en esperanza, ¿no? Como que cada vez estamos entregando todos los cheques de esperanza de, me imagino de acá a 10 años haciendo, siendo, teniendo, whatever. Claro. Y ahora, ¿viste? No podés proyectar nada. No podés proyectar. En ese caso, la novela transcurre en el contexto de la crisis del 2001, porque, bueno, agrega un montón de tensión y permite ver muy fácilmente esa situación de crisis del tiempo, en realidad. Obviamente es monetaria, pero en aquel momento era como perder los ahorros, porque veníamos de una Argentina que había podido ahorrar en dólares. Exactamente. Entonces era perder eso que nos permitía imaginar un futuro. Total. Como clase media, sobre todo, ¿no? Eso te iba a decir. Porque la novela es de clase media. Claro, eso te iba a decir. Me parece que la novela trabaja varios tópicos que uno podía pensarlo. Tema clase media y la dificultad de la permanencia económica, de la estabilidad, si se quiere. Me parece que después hay otro tema muy interesante, que es la cuestión que se puede pensar como periferia centro, pero que está pensada como provincia y como capital. También, obviamente, para spoilearlos y para que también vayan a leerla, está ambientada en el 2001, como dice Carmen. Pero un poco me pasaba eso. Te quería preguntar si esta crisis que estamos viviendo ahora, con sus diferencias y sus circunstancias a la crisis del 2001, te evocó justamente algunas cuestiones para escribirla, para situarla en esa época. No, porque yo empecé a escribir esta novela hace un montón. No vivía acá. Esta última versión la terminé, no sé, hace como 3 o 4 años. ¿Hace cuándo empezaste a escribirla? No sé, como en el 20, ponele. 2020.
O Sí. sea, pandemia. Un poquito antes de la pandemia, Ajá. yo vivía en ese momento en Nueva York y ahí empecé a escribirla. En ese momento se llamaba Provinciana la novela porque a mí me interesaba más como narrar la ciudad de Posadas como espacio literario en nuestra literatura nacional, como que hasta hace muy poco había dos escenarios, el escenario urbano por excelencia, que es Buenos Aires y el Sí. conurbano bonaerense, y después como una gran cosa exótica, que es como el interior, Sí. donde no hay clases medias urbanas, ¿no? Está como más, bueno, en Misiones, lo selvático, no sé qué, pero como, o en Entre Ríos. Sí, sí, Santa Fe. No, pero claro, no está la urbe, la clase urbana, que tiene un sistema moral, un sistema de gustos cultural urbano, ¿no? No rural. Por supuesto. Entonces, cuando yo empecé la novela, eso era lo que me gustaba pensar. Una novela como bien provinciana. Claro, esa es la raíz, así arranca. Esa es la raíz. Después se volvió en la historia del dinero, porque Ajá. bueno, para mí eso lo volvía más interesante. En el fondo de Ajá. mi corazón yo escribo para pensar. Y entonces, Ok. al final, el ensayo me tira mucho. Y luego cambió eso, ¿no? Como Ujú. que el dinero se volvió un poco el hilo conductor que Ujú. hace avanzar la acción de la novela. Y bueno, no estaba pensando en los términos de la Argentina económica de hoy, para nada. Ok. No fue eso un estímulo, digamos, No, a la hora de para escribirlo. nada. No, lo que pasa es que al final estamos en la misma, seguimos con la erótica del dólar, Sí, con las sí. monedas, ¿no? Como el austral, el peso devaluado, bueno, son historias que se repiten. Bueno, de hecho planteas un poco esa idea también, ¿no? Una crisis cada 20 años es una especie de una forma de estabilidad. Es una forma de estabilidad para nosotros culturalmente, o sea, no tengo duda. O sea, ya es una cosa identitaria Sí, en las sí, argentinas y en los argentinos pensarse en crisis de contexto. Sí. Sí, yo creo que es una cosa identitaria ya. Y lo que vos decís. Y eso es estable en nosotros. Claro. Lo que no es estable es la moneda. pero Lastimosamente, claro, la es estable. reacción es Sí, estable. sí. Claro, nos ha moldeado de un modo que tenemos que vivir en contextos de crisis y eso influye, digo, en todo lo que venías hablando, en la manera de proyectarnos en un futuro, en lo que podemos acceder. No sé, pienso, viste, pensando en la idea de clase media y también en la idea de provincia, en el acceso a una vivienda, digo, las edades, siempre está también esa cuestión de proyecciones. Pero hay otro momento también Y de la la idea de que Ajá. los saltos son fortuitos, digamos. Vos en Europa o en Estados Unidos, lo que hasta hace poco se consideraba el primer mundo, Ajá. hay una idea de meritocracia en donde si vos ahorrás, Sí. accedes a un crédito y tenés una casa. Ajá. Acá medio que si no te No ayudan estaría un poco, funcionando. claro, si no te ayudan un poco, si no tenés un golpe de suerte en lo que sea de tu oficio, es muy difícil como la idea de mérito, ahorrito, hormiguita que se compra Sí. la casa, no sé qué, es como siempre tiene vamos a decir apalancamiento, Claro. que tiene que ver o con las circunstancias o con la familia o eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, la idea de mérito acá es muy compleja. O sea, la linealidad esa que se Claro, propone, exacto. que hay un Sí, sí, discurso sí. muy, muy lineal de, bueno, mérito, esfuerzo, ahorrás, llegás, Claro, lo alcanzás. eso acá no funciona. No se daría. Hay otra parte de la novela que me parece está genial, que viene un poco a colación con todo esto que estamos hablando, que voy a decir, ahorrar es vivir ya en otro tiempo, ¿no? Como que el ejercicio mismo, Sí, como si la pregunta capacidad del siguiente- ahorro... La pregunta siguiente siempre, eso es como si surge mucho como comentario en la novela y lo sostengo. Sí. Pero ahora últimamente pienso en la pregunta siguiente a esa, que A sería, ver, ¿cuál? ahorrar es vivir en otro tiempo. La pregunta es, ¿por qué necesitamos vivir en otro tiempo? Ajá, bien. ¿No? Total. Como, bueno, sí, te puedo dar un montón de explicaciones. Necesitamos ahorrar por el bienestar de nuestros hijos, para ayudar a nuestros padres. Te puedo dar un montón de explicaciones socioculturales. Pero yo creo que no. Yo creo que hay algo, digamos, ¿por qué nos volvimos sedentarios? ¿Por qué empezamos a ahorrar o a guardar granos? ¿Por qué Ujú. empezamos a pensar en el futuro, en un tiempo? Esa es otra pregunta, pero que me parece interesante hoy, Ujú. habiendo ya planteado esa, ¿no? Claro, Pero sí, habiendo- Y si tuviera que responderla, ¿qué pensás? ¿por qué necesitamos habitar otro tiempo? Claro, y que por eso ahorraríamos. Sí, es como que yo creo que hay una vida que es mental y espiritual en la que vos Ujú. te estás, en la que no hay un presente, como que estás todo el tiempo conectándote con lo que fuiste, con lo que fueron, con lo que te dijeron, con cómo te ven los demás Ujú. y tirando eso hacia adelante. Entonces es como que habitas en esa fantasía todo el tiempo. Yo creo que aunque estés rico y tengas todo, por eso seguís como proyectando un adelante del ahorro, porque
La vida está siempre ahí. Sí, y también hay una idea, me parece, que en esa fantasía, porque también está intervenida, o sea, la fantasía de uno, subjetiva, también está intervenida por o moldeada o condicionada por un montón de discursos dominantes y generales, donde también la lógica siempre se plantea en alcances materiales, y la idea de que también nunca alcanza, digamos, ¿viste? Se accede a un auto y después es un auto más, y después tal cosa y es tal cosa más. Tampoco tiene casi fin esa... Lo que a mí me interesa es que cuando uno contextualiza el deseo y la fantasía, ¿no? Porque estamos atravesados por todos esos discursos, es muy fácil no hacerte cargo. Por ejemplo, para mí como clase media, es muy fácil echar la culpa como al sistema y no hacerme cargo de las fantasías que tengo, claro, económicas. de las propias. Exacto, entonces como decir, bueno, se me dijo que tengo que tener una casa con un perro. Y entonces yo voy, bueno, pero ¿hasta qué punto realmente yo deseo eso? ¿O hasta qué punto en realidad me muero por tenerlo? Claro. Y mi yo se está jugando ahí, por decirte, ¿no? Sí, como sí. cada uno tendrá, no sé. La suya, Cada uno tendrá la suya, pero hay algo como de eso, como de hacerse cargo de... Porque, por ejemplo, yo hablo con gente. Si hablas con alguien que vive muy, muy, muy al día, o sea, este libro a mí, las conversaciones en torno a este libro, en distintos grupos de lectura, me va doliendo cosas que me hacen pensar en mi relación con el dinero, que para mí está buenísimo, porque hay mucho pudor en torno al dinero, y más en la clase media, Total. y más en la clase media progre de izquierda. Total. ¿Entendés? Eso como que hay como un tabú. Sí, es medio tabú, sí. No, nosotros no queremos, nosotros vivimos nada, pero es mentira, porque sí tenés la casita del abuelo que sabés que se va a vender y vas a poder darle a tu hija. ¿Entendés? Total. Hay una fantasía, y no importa de cuánto, que está operando en tus decisiones hoy. Total. Entonces, o el viaje a donde sea. ¿Entendés? Siempre hay algo. Entonces, bueno, como que para mí estaba bueno verlo, por eso también está toda la trama familiar, porque el dinero como contexto es una cosa, pero bueno, eso te atraviesa en tus fantasías, te atraviesa en tu intimidad, te atraviesa en la familiaridad y en la familia. Entonces, bueno, en los amigos, todo eso está atravesado. Sí, por en la el dinero. cotidianidad, en tus actividades. Está re atravesado por el dinero, y eso como que no queremos mucho pensarlo. Claro, está bueno ponerlo afuera, ¿viste? Sí, a mí me parece que la novela también pone en tensión eso y pone sobre la mesa. Siento que hay algo de tabú en esos espacios, sectores quizás más progresistas, si se quiere, por poner una categoría. Pero hoy dijiste algo que ahora me resuena después de lo que venías hablando. Decís, también es una novela del tiempo. ¿Lo pensás al tiempo como una ficción ahí? ¿Cómo lo mirás? Sí, no soy muy consciente de eso. Ajá. Porque viste que uno no... Por suerte no soy tan neurótica de ser consciente de cómo pienso todo lo que pienso. Ponele, hasta ahí creo que no llego, pero sí me doy cuenta que la gente me habla mucho del tiempo, viste que está dividida en 3 capítulos. Sí. ¿Verdad? Entonces sí hay una cosa que evidentemente mi manera de pensar el tiempo es muy ficcional. Me interesa muchísimo la astronomía, la física astronómica, la física cuántica, y ahí me doy cuenta que resueno con eso un poco porque se ve que ya lo percibo un poco como una ficción, claro. Sí. Bueno, y de hecho la novela está dividida primero en un presente, en un pasado y en un futuro que tiene casi como una muletilla, si se quiere, de inicio, que es siempre conviene tener a disposición un presente para, un pasado para, un futuro para. Pero también me llamó algo, me resonó cuando leí la novela, que hay un momento, quizá voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente la cita, o habría que buscarla. No, pero estás acordando bastante. Yo me acuerdo, no, pero la leí 2 veces. Iba a leer la tercera, no me dio, así que... No, por favor. Pero 2 veces estuvo. No te hagas eso. Pero en un momento decís, ya no decís conviene, decís se necesita tener fe a disposición. Sí. Eso me pareció, la modificación de la conveniencia a la necesidad. Y te iba a preguntar qué lugar tiene la fe en vos y qué lugar tuvo quizás a la hora de escribirla. Porque viste que pasa de conveniencia, o sea, conviene tener un pasado, un tiempo. O sea, lo que yo creo que estoy pensando. Y el otro es una necesidad. Sí, lo que yo o por lo menos se enuncia así. Sí, lo que yo creo que estaba pensando en ese momento era como conviene tener un pasado y un presente porque es lo que te arma un discurso, un poco de quién sos. Se entiende, sí. Pero la necesidad de tener fe en un futuro me parece, sí, una necesidad. Como que si no, apagá y cerrá todo y nos vamos. Claro, si no nos vamos. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido estar acá para consumir, ¿viste? Para consumir ideas, consumir proyectos de vida, mostrarlos, y a los 2 minutos ya estamos todos hartos de lo que vemos de todos y no hay
una fe en nada. Es Ujú, como que la sensación de creer que algo tiene sentido ujú. te ordena la vida, te da sentido a vos en este estar. No importa cuál sea esa fe, no estoy hablando en términos religiosos. Ujú, ¿Viste? no. Hay gente que tiene fe en creer que se puede no contaminar tanto. Total. Se puede vivir sin tener, no sé, ciertas cosas, que podemos cambiar modelos de consumo, lo que sea, digamos. Esa fe, armar en una comunidad, ese tipo de fe, Ujú. te dan sentido. Ujú. Si no, es como, eso sí, es indispensable tener una fe. No tenés futuro. O sea, la fe es una esperanza proyectada hacia adelante. Si no tenés eso, no sé, como que nada, tu vida se va volviendo... Es mucho Sí, de te la agotás crisis. en un presente que te destruye. Y es mucho de los problemas, viste que ahora se habla muchísimo de la salud mental, sobre todo de los jóvenes nativos digitales, ¿no? Sí. Y yo creo que pasa mucho por ahí, porque no hay algo que trascienda en el tiempo. No hay nada. Bueno, mirá, eso que decís, yo creo que es una lectura bastante franciscana del Papa Francisco, que plantea la idea de esperanza también un poco en esa línea. La idea de esperanza no estaría... Mirá, me interesa, no sé nada de eso. Bueno, que un futuro, la idea de esperanza no estaría en un futuro que cumpla los requisitos que uno proyecta, sino la esperanza radicaría en que el futuro, sea el que yo proyecto o no, tiene sentido. Claro, total, ¿No? bueno, porque de que eso... vale la pena más allá Claro. de que se den las circunstancias que yo le estoy ¿Y proyectando. dónde dice eso el Papa? ¿O el ex Papa? El ex Papa. Tienen su autobiografía. Mira. Hay una autobiografía que es muy recomendada también, bueno, a nuestros televidentes, ¿no? Espectadores. También la autobiografía del Papa es muy interesante, que justamente se llama Esperanza. Ese es el título. Bueno, yo después estoy leyendo Fratelli Tutti, bueno, cuestiones, ahí estoy más o menos estudiando el pensamiento del Papa, pero plantea bastante, es muy interesante algunas nociones, creo yo, también un poco habitadas por nosotros a la hora de pensarlas, como nosotros esperanza. como generación, pero vos te vas a otras generaciones y había como un sentido. Bueno, la democracia, por ejemplo, era un dador de sentido, porque salías de un lugar donde no la había. Claro. Hoy por hoy, como nosotros ya nacimos en eso, bueno, los que nacimos del 80 a esta parte, digamos, eso no te organiza el sentido, además por los propios fracasos de la democracia, pero digo, como que no hay un sentido de comunidad, entonces ahora se busca la comunidad en otros lugares donde claramente no te cuestionan, digamos, son comunidades muy, muy momentáneas, son comunidades de consumo muchas veces. Entonces, y son, viste, lo que se llama mucho ahora nichos también, ¿no? La idea de la comunidad como un semejante y la diferencia nunca está adentro, digo. Hoy con todo el tema de lo que son redes sociales, digo, Instagram, Facebook, TikTok, se habla mucho de la comunidad, pero pensada como nicho, ¿no? Porque está pensada como un mercado, ¿entendés? Sin duda. O sea, yo, por ejemplo, me encanta el tereré. Pero en el nicho no... Y estoy en el nicho de la gente que ama el tereré. Claro. Eso no me trasciende como persona. No, Estamos hablando de un interés, nada más. Sí, y también por eso... No es una comunidad. No, porque tampoco contempla la diferencia en ese sentido. Te iba a decir algo en relación a esto. Bueno, se me fue. No pasa nada. Sí, no, pero tenía que ver con el tiempo, con todo lo que estamos hablando. A ver, ¿de dónde estábamos? Retomemos. El sentido comunidad. Futuro, más adelante, la novela plantea la necesidad de tener fe, futuro de exposición. Y vamos por ahí. Los nichos, sí, bueno, es verdad, ahí estábamos. Que las redes establecen un poco esa lógica de comunidad. Ahí venía el tema. ¿Sentís que no hay, viste que se habló siempre mucho de se murieron los grandes relatos, que de algún modo generaban un sentido, me parece, social? ¿Sentís que hoy faltan eso? Digo, porque ¿cuál es mi situación? A mí me pasa que hoy creemos, o de hecho tenemos múltiples experiencias, si se quieren, a revisar, pero a la vez no tenemos un sentido trascendental de esas experiencias, no tenemos de algún modo, o tenemos la dificultad de darle forma a esas experiencias que vivimos. ¿Sentí que faltan grandes relatos quizás que ordenen o que generen un sentido más masivo? Que no sean los comerciales, lógicamente, que están y son los dominantes. Es muy difícil estar por fuera de esa lógica. Es muy difícil estar por fuera de esa lógica, digamos. Yo puedo seguir a gente que tiene un discurso, no sé, como el feminismo podría ser uno de esos grandes discursos dadores de sentido hoy. El ecologismo, claramente. El esoterismo en todas sus versiones, con todo lo que me interesa, me parece que no alcanza a dar un sentido porque casi siempre fuera más como por nicho y es más como de consumo esporádico. No sé cómo decirlo. Sí. Como te interesa la astrología, pero después te interesa no sé qué, después vas cambiando y como que no hay algo que realmente
te modifique cómo te ves a vos mismo. Claro. O sea, como hay algo ahí que sí creo que puede ser la sensación de fin del mundo, por ejemplo, no genera un discurso que nos nuclee, porque en todo caso es un estado, ¿no? Un estado de la circunstancia, digamos, no es un discurso. Pero el feminismo o el ecologismo frente a eso podrían ser generadores de sentido, generadores de comunidad y generadores de vernos a nosotros mismos de otra manera. Como todos los discursos, como lo fue la religión, como lo fue la política, tienen disidencias. Y yo creo que eso es lo que no sabemos articular. El estar de acuerdo y pensar diferente. Claro. ¿Entendés? Entonces, convivir con esa es la crisis de ahora, me parece. Que tiene que ver, o sea, es convivir con la diferencia, Sí. pero también es reconocerte en el otro distinto. Que no sé, como que ahí hay un problema heavy. Sí, heavy, duro, cultural. ¿Y no ves en el arte una posibilidad en eso? ¿Un discurso que nuclee? No, yo no estoy de acuerdo con el arte como discurso. Me parece como que el arte es todo lo contrario. El rol Ajá. no tiene un ¿Cómo rol. lo pensás al arte? No tiene un rol, digamos. Vos no tenés el rol de darle a la gente de tu comunidad conciencia como artista. Vos como artista me parece que quienes nos dedicamos a cosas que tienen que ver, a oficios con la cultura, somos eso porque no podemos ser otra cosa. Y quien está acá un poco para cumplir etapas y eso se va cayendo de maduro, como que, a ver, ayer hablaba con mi pareja Andrés, que es escritor también, hablamos como de libros que vos ves autores que les va bien y se repiten, porque en realidad no están escribiendo cosas que les emocionan a ellos, sino cosas que se esperan de ellos. Ok, sí. Bueno, hay Cumpliendo algo expectativas. Claro, y las expectativas que tienen de su propia vida probablemente. Claro, pero no sé si de lo que realmente los incomoda. Entonces el arte para mí, en el mejor de los casos, sirve para expresar un estado de la cuestión. El arte se anticipa muchísimo. Siempre una novela, cuando una novela habla de una cultura, la persona que la escribió la vio antes un poco. Pero no porque la proyecte, sino porque está en el aire, ¿entendés? Se queda pegado eso que está en el aire. Lo mismo pasa con la pintura, lo mismo pasa, no sé, el collage se puso de moda ahora, pero hace 20 años que estamos haciendo collage. ¿Y por qué ahora está? Bueno, porque estaba en el aire la necesidad de romper las imágenes perfectas de los sistemas de edición, lo que sea, ¿no? Como que hay algo del arte, pero no tiene la necesidad ni el discurso de explicarle a la gente quizás un sentido. Okay. No. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo con que me parece que la dificultad de convivir con la diferencia es uno de los problemas que hay. Y el otro día, por el 24 de marzo, Sergio Alves publicó una nota en Revista Peso, que también aprovecho y recomiendo mucho la revista, una revista de acá. Bueno, están los chicos laburando, hay Marco Gilebran, Juan Baez Nudelman. Y me llamó mucho la atención porque en un momento Sergio cita la nota de un docente, que la tengo acá, se llama Manuel Becerra, que se llama Con los pañuelos no alcanza, el título de la nota. Y la cita de Sergio dice: tenemos que recuperar la historia como herramienta para pensar el presente y sostener el diálogo en el aula frente a una nueva generación que llega con preguntas que cuestionan una narrativa con signos de agotamiento. A lo que voy acá es, si bien lo que plantea Becerra, evidentemente como docente en un dispositivo específico que es en el aula, la herramienta como una manera de dar sentido, pero a la vez la historia como herramienta narrativa, pero también me interesa eso que creo que noto mucho, con signos de agotamiento. También noto mucho el agotamiento, ¿no? Ante esos discursos. Yo creo que el agotamiento es ante todos los discursos. No creo que, o sea, esos discursos, vos te estás refiriendo con esos discursos por ahí a una especie de revisión que se hizo en los años 70, sí. ¿no? Después En ese caso está ahí contextualizado. Y entonces los pañuelos ya están más pegados a esa revisión que a su origen. Ajá. Entonces, sí, eso sí, y tendremos que encontrar otras maneras de recuperar la historia para que vuelva a ser incómoda, ancha, incluirnos a todos. No de una manera cándida, peleándonos con eso, ¿no? Peleándonos con las interpretaciones, discutiendo. Evidentemente no tiene sentido decir, estamos todos de acuerdo, esto fue así, ya está, ahí la historia deja de ser. Es lo que hace Hannah Arendt. Hannah Arendt, filósofa judía, alemana, se va a vivir a Estados Unidos, tiene que ir, la Segunda Guerra, etc. Bueno, cuando son los juicios de Nuremberg,
ella se va al juicio de Eichmann, a quien habían encontrado acá en Argentina, uno de los ideólogos, si no recuerdo mal, de la solución final y de los dispositivos de traslado de judíos a campos, bueno, como... Entonces ella como judía, ella está presente en todos los juicios y después cuando vuelve a Nueva York escribe un libro muy criticado por los propios judíos, donde ella dice, bueno, habla de la banalidad del mal, ¿no? Dice, bueno, queremos pensar que el nazismo fue un demonio. Y queremos decir que de repente hubo una nación de gente que un día se levantó, era endemoniada, hizo cosas endemoniadas que bajaban como una esfera endemoniada, claro, como y que eso llueve. se acaba con el nazismo. Sí, sí. Y no, eso Claro. no fue así. Esta gente eran perfectos ciudadanos. O sea, Eichmann era un perfecto ciudadano, pagaba sus impuestos, tenía una moral del bien y del mal, muy acorde a su tiempo, en su país, y hizo estas atrocidades cumpliendo las leyes, no son demonios, no son... No, Son totalmente. personas cumpliendo perfectamente una condición. Eso iba muy en contra a la estigmatización que querían hacer los judíos. Y es como, y como no lo pensamos así al bien y al mal, como Claro. lo pensamos, el mal es ellos y es una cosa cerrada y todos estamos de acuerdo que eso es el mal y todos estamos de acuerdo que eso es el bien y no lo discutimos, la historia se repite. Entonces ahora vemos que hay de nuevo fascismos con todas como con todo el checklist. Claro, el Igual catálogo. que El catálogo. aquellos, y gente igual de copada e inteligente convencida con esos fascismos. Claro, Entonces, volvemos a decir, no, pero estos eran los malos. claro. No, para mí no son los malos. Mira, taca, 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 no son los malos. Claro, lo mismo pensaba la gente en 1920, pero ¿cómo si no hacemos una crítica histórica constante, no nos reconocemos en la historia que pasó? Claro, Claro. yo escuchaba cosas como acá en Argentina, donde hay está muy sectorizada, muy parcializada la prensa, que como en términos muy de buenos y malos y muy Sí. de... Sí, muy binario, total. Y sí, y muy de poco como reconocimiento con lo complejo que es, no solo eso a nivel histórico, sino entender desde la distancia lo que son esas situaciones. No se trata de, mirá, mataron a tal. Bueno, sí, pero no se trata del recuento de muertos. Sí. Es muy complejo quién se está eligiendo atrás, Pero bueno, desde la distancia todo es como muy plano y lo mismo pasa con la distancia histórica, ¿no? Como, bueno, esos son los malos, estos son los buenos y lo que estamos viviendo ahora no tiene nada que ver con la historia. Es nuevo. Claro. No es nuevo, no es para nada nuevo. Bueno, pero en ese sentido está bueno porque introducís ya los medios de comunicación. Hay algo con eso también que me hace pensar. Hay un libro de Piglia que se llama Escenas de la novela argentina, donde él trabaja la escena final de Los lanzallamas de Art y plantea, si se quiere, una dicotomía también así muy binaria entre narrativa e información, que me parece súper actual. De hecho, el libro es 2000, tampoco está en 2011, 2012, que es la recopilación de unas clases que dan Canal Encuentro. Sí, divinas. Divinas, previas o posteriores a la que da de Borges también, que ahora está hecho un libro, donde él plantea esa dicotomía y plantea que el periodismo tiende a simplificar, ¿no? El periodismo tiende de un hecho, en su comunicación del hecho, a una simplificación porque trabaja con ciertas formulaciones estereotipadas. Y él dice la narrativa, se refiere más a la novela, nos complejiza el hecho, nos muestra sus vericuetos, nos muestra sus vacíos, sus dificultades. Pienso esto también en un mundo que vivimos hoy actual que es saturado de información, estamos sobreinformados, que eso nos lleva a estar desinformados y agotados. Pero yo creo que en realidad Piglia fue en ese momento visionario, pero hoy por hoy esto es como un problema porque no estamos sobreinformados, estamos saturados de narrativas. O sea, yo creo que al revés, la política se volvió una narrativa, las marcas se volvieron narrativas, se piensan a sí mismas en términos de narrativa. ¿Cuál es la narrativa de la nueva línea del producto? ¿Cuál es la narrativa del edificio? Cuando en realidad estamos hablando de marketing y está todo bien con el marketing, está todo bien. Digamos, no es algo que complejice, como nosotros entendemos la narrativa, al menos desde el punto de vista literario, filosófico, sino son como contar una historia para vender un producto, que es lo que pasó siempre, digamos. Pero bueno, ya no es la diferencia para mí entre información y narrativa, porque ahora todo se habla en esos términos,
sino es en la complejidad que estamos dispuestos a asumir en las narrativas que nos trascienden y que nos atraviesan. Porque las narrativas del marketing son como muy básicas, no tienen mayor, pero usan el mismo término que es narrativa. Claro, sí, la categoría es la misma. Claro, la categoría es la misma. Bueno, y ahí también estaría bueno pensarlo, ¿qué lugar sentís que ocupa la ficción como lenguaje? También tomado, aunque la ficción, retomo con Pila, porque también Pila trabaja la idea de noción de ficción como algo que no es ni verdadero ni falso, que no estaría en el campo de la comprobación. Yo soy como muy fan de él. Trabajé con él y bueno, bien, los dos. Más. Sí. ¿Laburaste con él? En un momento, lo invitamos a hacer la apertura del Festival Filba y sí. Nada, pero lo que quería decir... Conociste un ídolo. Sí. Por lo menos para mí un ídolo. Y después cuando estaba con los diarios también, pero lo que te quiero decir es esto. Sí. Él tiene, para mí, el culmen de la diferencia, digamos, del uso que hace Pila del término narrativa. Él dice, el psicoanálisis es la narrativa del yo, ¿no? Y ahí ya está dicho todo, porque ahí te está diciendo que tu cabeza opera como una ficción. Sí, crítica y ficción está eso. Claro. En crítica y ficción. Ahí ya te está diciendo que tu concepto de vos mismo es una ficción. Sí. Y no está mal, no por eso es mentira. No por eso es mentira. Sino es una construcción. Sí. Entonces ahí ya está planteado como... Sí, de raíz. Bueno, pero ¿por qué lo pienso? Porque convencionalmente me parece que la sociedad piensa a la ficción como un opuesto a la verdad. La ficción siempre está homologada a la mentira, a lo falso, a lo no real. Lo que pasa es que uno tiene que decir... ¿No? Yo creo, sí, pero necesitamos decir una mentira para entender mejor una verdad. ¿Entendés? Cuando digo mentira no me refiero a un hecho falseado, sino a una construcción que no necesariamente es real, pero es verdadera. Entonces, la dicotomía para mí no está en falso verdadero, sino está en la diferencia complementaria entre la realidad y la verdad. Hay cosas que son reales y no son verdaderas. Digamos, yo acá te estoy viendo directamente a vos sin intermediario, pero eso no es verdadero, porque si yo estuviera analizando la composición química del espacio entre vos y yo, acá hay 1.000.000 de cosas. Ok. ¿Entendés? Claro, la en el medio. verdad Sí. Y la realidad, ahí se están complementando. Sin duda. Una cosa es real, pero no es verdadera. ¿Entendés? Es como que... Y así un montón de cosas. Son reales y no son verdaderas, o no son suficientemente verdaderas. El concepto de la verdad se va modificando cuando tenés más información, cuando más te cuestionás. Entonces, no es que sean opuestas realidad y ficción. Yo creo sencillamente que la ficción usa las herramientas... Verdad y ficción igual, me parece. Porque si en ese sentido, entonces teníamos que pensar que la realidad estaría compuesta por la ficción también. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo ahí, ok. Pero digo que convencionalmente, claro, de hecho es eso, pero convencionalmente no sé si se la ve así. Claro. Convencionalmente, socialmente se ve como la ficción como algo opuesto. Claro, porque necesitamos pensar, es la pregunta aburridísima de cuán autorreferencial es tu novela, porque parece como que si es real es más verdadero. Claro, total. Cuando en realidad, digamos... Isaac Asimov o yo qué sé, Stephen King puede estar poniéndote una novela en Marte y los sentimientos de esos personajes son súper verdaderos. Claro. Y no son reales. Claro, totalmente. Y ahí estaríamos, bueno, y no sé de hecho, fíjate, el sistema económico se quiebra y ahí surgen verdades, ¿no? Como que te quiero decir que las crisis son grandes momentos donde la realidad tiembla. No sé si la verdad, pero la realidad tiembla. Lo que creíamos que era firme, un sistema financiero con un montón de intermediarios sólidos, de repente no es verdadero. ¿Entendés? Entonces, entiendo lo que vos me querés decir de realidad y ficción, pero digamos que al hablar de narrativas ya ponemos a temblar esos conceptos. Total. Y ahí hablamos más de verdad. Totalmente. Más que de realidad. Y habría que ver qué se hace ahí entonces con la famosa frase... la única verdad es la realidad. ¿viste? Sí, pero digo, están siempre está bien, en juego, de algo te tenés que... Sí, porque de algo te tenés que arreglar. Vos sí. tenés que pagar las cuentas de la luz y entonces, bueno, sí, la realidad es que consumiste 200, no sé cuántos... Claro, y está ahora bien, más que nunca. Sí, claro, o sea, está todo bien, yo no estoy en contra de algo tan evidente. Digo nomás, no. Todo lo que estamos hablando opera en la fantasía y en cómo pensamos y cómo sentimos. No en las términos como más prosaicos de... Sí, no, totalmente. Y bueno, y también te quería consultar sobre
poniendo este contexto de inmediatez, de sobreinformación, de todo lo que estamos hablando, ¿qué lugar sentís que tiene la lectura? No solo la escritura, la lectura en estos tiempos. Leemos más que hace 20 años. Que nunca, sí. Estamos leyendo todo el tiempo, lo que pasa, bueno, como siempre, ¿qué estamos leyendo? ¿Cómo nos distanciamos o nos acercamos de lo que estamos leyendo? Eso también Piqué habla mucho, ¿no? Como de las operaciones. Él dice, la literatura no está en el papel, la literatura es un efecto. Entonces ahí aloja para mí las repercusiones de lo que leemos en una intimidad. Entonces, bueno, un poco es qué estamos haciendo con lo que leemos. No sé, en España, por ejemplo, ahora está muy de moda un pibe que para mí es increíblemente idiota, que se llama David Uclés, que escribió una novela súper bien pensante, sobre la Guerra Civil Española, vendió millones de libros y está perfecto, siempre hubo eso, no pasa nada. Pero el problema es cuando vemos como que tantas personas necesitan una especie de conciliación donde estamos todos de acuerdo que estos son los malos, estos son los buenos, listo, ya está, no tenemos que pensar más. ¿Qué hacemos con lo que leemos? Es el tema, ¿no? Como más que leer, porque estamos leyendo todo el tiempo, ¿no? Como... Pero lo pensaba también, en la dimensión de que en un mundo de inmediatez quizás, o de que los tiempos se dan de ese modo, creo yo, efecto de las redes sociales, del celular y demás hierbas, la lectura también es medio contracultural en la medida, no sé si contracultural, capaz queda muy grande esa palabra, pero es por lo menos conflictiva, si se quiere, en la medida que nos propone una temporalidad muy distinta, una disposición específica, tiene un ritmo. Pero ahí estás hablando de la lectura literaria. Entonces ahí ya es un súper nicho de la lectura, ¿no? Pero también digo la lectura capaz ensayística o literaria, te referís también a todo ese campo. Sí, me refiero como a leer un libro, no importa en qué formato, ¿no? Como en prestarle tu atención a una cosa que está por fuera del tiempo del teléfono, a poder estar en una lectura 20 minutos sin agarrar el teléfono, digamos, es como... Eso es ya eso requiere una a priori en vos. Vos tenés que voluntariamente decir, claro, voy a leer. Lo voy a dejar un rato. Y en ese sentido sí supongo que es... claro, ahí capaz... Es contracultural. Es como la solidaridad. Como Total. hoy hacer algo porque sí, solo porque sí, sin contarle a nadie, sin mostrarlo, ¿no? Como ayudar en distintos lugares y donando tu tiempo ya más que tu dinero. Claro. Es el quiebre total del sistema. El sistema no comprende que vos hagas algo gratuito. La lectura es un poco eso. Claro. Y cualquier disposición ante el arte, pienso en una película, ¿viste? Ir al cine. Es decir, vos necesitas una a priori, es verdad. Cuando te refería a que leemos más que nunca, también está la cuestión de leemos chat, digo, eso es verdad. Estamos en un plano de lectura constante. Lo que se ve. Otra cosa es la lectura literaria, vamos a decir, que bueno, eso es de libros, en cualquier formato, eso sí. Me gustaría charlar un poquito más técnicamente de la novela, si se quiere. Te hago una mirada personal. Me pasó que al leerla, la primera vez quizás no lo percibí tanto, la segunda, creo percibir esto, no sé si es acertado o no. En los diálogos, siento que los diálogos así es un uso muy particular, ya que me parece que no hay tantos, y que siempre funcionan como una especie de pasaje hacia otra zona quizás de la novela. Me pasa mucho con el momento de la chica que se suicidó, la vecina. No sé si lo percibís así, si lo pensaste así. No, para nada. La primera vez que me dicen eso, no tengo idea cómo uso los diálogos, no. Van saliendo ahí intuitivamente. No tengo... No sé, la verdad. Claro, no hay un uso particular. Claro, no. Pero sí, ahora me doy cuenta mucho como que para mí el habla en los ensayos también siempre es como algo disruptivo. Como es algo que corta el flujo del pensamiento y te pone en situación. Eso sí es verdad. Pero no te sabría decir si hay una estrategia detrás, la verdad. No, pues, obvio, por eso digo, por ahí una percepción personal que me pasa, me pasó al leerla, ¿no? Y después también me quedó otra cuestión que es, bueno, pasa que esta no sé si quiero decir porque spoilea ya el final, que es que es bueno,
Bueno, para no spoilear, vamos con esto. Me interesó también mucho la parte de la familia ensamblada. La idea de una familia, pero ensamblada. Digo, 2 hermanas, una hermanastra, un segundo padre. Eso. No una familia quizás, si se quiere, tradicional. No sé si la palabra Yo creo que tradicional. ya esa es la familia tradicional. Como ya, no sé. Para mí ya lo fue, pero digo, en general, para adelante esa es la normal. La normal es una familia donde los roles también se eligen, ¿no? Como que uno elige qué parte de los vínculos naturales alimenta o decaen y mueren, y hermanos de sangre, bueno, no tenés mucho en común, te querés, todo bien, pero no tenés mucho en común. Y hay otros que elegís. Yo qué sé, me parece que la familia ensamblada es la única forma de familia habitable en estos tiempos, y el futuro ni te cuento. Decir que se viene más así. Sí, pero bueno, está bien, porque lo importante es sentir un núcleo de pertenencia. ¿No? Como que los discursos que cayeron, que le daban una forma moral, bueno, ya no están, ¿no? Entonces, bueno, hay que descubrir esa forma de pertenencia. Y que te cuestiona y que te exija seguir, porque lo lindo de la familia para mí es que todo el tiempo te obliga a cuestionarte. ¿Entendés? Es el vínculo donde quieras o no te tenés que fumar que te digan ciertas cosas, que te vean de determinada manera. No podés evitar que te duelan o amar a esa gente que por ahí no te cae bien, claro. Y sin embargo la amás. Entonces como que... Y te lastima a su vez. Claro, entonces, y vos lastimas también. Obvio. Entonces, eso de la familia es muy interesante en una sociedad en donde no toleramos lo diferente. Claro. Entonces al final es un ejercicio de democracia que no importa si es ensamblada en los términos de antes, pero bueno, sí, si querés estar tenés que remodificar todo el tiempo tus cosas, ¿no? Entonces eso para mí es lo interesante de la familia. Me sigue interesando un montón como núcleo. No importa la forma que tenga. Claro, no importa si son 2 madres, 5 padres. Total. O sea, es como, bueno, pero... lo que genera estar, la familia, claro, sí. El no poder decir, bueno, ¿sabes qué? Ya no me copa, este vínculo se acabó, me voy a la mierda. No podés hacer eso ni de tus hermanos, ni de tus hijos, ni de tus padres. Sí, totalmente. Lo puedes hacer de tu pareja, pero no de los demás. Entonces, porque por más que te vayas, te van a seguir doliendo. Totalmente. Entonces... Bueno, eso está bueno. ¿Verdad? Eso está buenísimo porque la familia está como un núcleo muy marcado, o sea, muy claro en la novela, y tiene también esa discusión. Hay una parte que también me pareció genial, que es, se puede pensar al ahorro como una historia de la fantasía familiar. Eso me parece una remera que diga, digamos, ¿sí? La gran cita. Mira, nadie la destacó, pero para mí también está buena. ¿Está buena? Sí, para mí también está buena, porque en realidad el ahorro solo es posible cuando son varios. Total. No existe el ahorro solo, digamos. Sí. No, y además ahorra para lo que se considera. Sí. Incluso si sos un self-made man que arrancó del arroyo y se volvió rico solito, estás en un sistema en donde eso tiene una jurisprudencia que la atraviesa, que está bueno cuestionar, ¿no? Yo pienso, bueno, tengo muchas amigas y amigos que decidieron no tener hijos, entonces son parejas que llegan a determinada edad y quienes les cuidan, o les van a cuidar, o les cuidan hoy, son amigos, ¿no? Como, más allá de sus parejas, llegan a una determinada edad, se enferman, qué sé yo, y quienes están coordinando con las enfermeras, son las amigas y los amigos. Y sin embargo, cuando esa persona muera, los amigos de amigas no los heredan. Entonces, fíjate que cómo la sociedad no está preparada para esos vínculos todavía, y todavía la familia de repente puede heredarle a un sobrino lejano, y no el amigo o la amiga que le estuvo... claro, que estuvo muchísimo más presente, si se quiere. En el final, o en la enfermedad, o en la necesidad, ¿no? Entonces, bueno, está buenísimo pensar esos términos, porque nos afectan culturalmente, y la sociedad cambió. Sí. Entonces, bueno, ahí sería pensar la familia como a nivel legal, si se quiere, o a nivel filosofía del derecho, hasta qué punto es la familia la que tiene que tener ciertas prerrogativas. Como me interesa mucho la familia, pero desde esta visión, ¿no? Desde que ya los vínculos no son los mismos, y sin embargo siguen siendo importantes. Claro. Cuando te referías a filosofía del derecho, pensar en esta idea de quizás una herencia a un amigo. Ponele, claro. Como un ejemplo. ¿Por qué te tiene que heredar un sobrino lejano? Si es una pareja gay que no tuvo hijos, ¿por qué tu sobrino lejano te tiene que heredar y no la amiga, el amigo que te estuvieron... Que capaz ni te conocen, no charlaste nunca del sobrino lejano. Eso en Europa pasa muchísimo, ¿no? Mirá. Porque tengo mucha gente alrededor que decidió no tener hijos. Y es muy loco lo que pasa. ¿Funciona así allá? ¿Eso me querés decir? Sí, obvio. Ya no sabía. Salvo, bueno, incluso vos podés
no sé exacto cómo es la ley de la legítima en España, pero sí, Ajá. vos podés ponerle cierta parte de tu patrimonio, destinar a tal fundación, a tal, qué sé yo, ayuda a tal cosa, Sí. pero hay una parte que no podés decidir vos, que el Estado directamente como que conserva por si aparecen herederos, y ese heredero legalmente puede ser un sobrino lejano. Ujú. O sea, vos no tenés el total derecho de tu patrimonio al momento de morir, en tanto hay una parte que puede ser la legítima, que es para tus herederos legales. Claro. Que son la sangre, básicamente. Claro. Qué loco, yo no sabía eso, no Sí. sabía que estaba formateado. No, y de ese acá es modo. bastante parecido. O sea, alguien me dijo que era bastante parecido eso también. O sea, nada, tenemos que pensar eso también. Es un gran tema. ¿Cuánto viviste en España? ¿Cuánto tiempo? Viví 7 años. 7 años. Mm. ¿Y en Nueva York? 1 año. 1 año. Ujú. Y en Buenos Aires 10. Y en Buenos Aires 10. Ujú. Mirá, un recorrido amplio en diferentes sitios. En México también. ¿En México también? 6 meses. Mirá. Sí, sí, sí. Pero tu formación como ilustradora y técnicas de collage es en Nueva York. En Madrid y en Nueva York. ¿Y ahora te estás dedicando a algún proyecto de eso? Mira, lo tengo bastante abandonado porque para mí el collage, o sea, la ilustración y todo lo que tiene que ver con ese trabajo es el goce, es Ajá. el lugar como de cosas que me interesan. Si no, no las hago porque no cobras como para... Algunos proyectos sí, pero... Entonces es como... Y también como que me cuido de no estar buscando hacer talleres y qué sé yo para vivir de eso, ¿no? Ujú. Entonces sí, ahora por ejemplo tengo un encargo para hacer las portadas de todo un año de una editorial en España que me parece como re lindo Un proyecto. proyecto, Sí, es como esas cosas, sí, me encantan, pero es mucho más puntual. Y ahora como estoy mucho con la literatura y qué sé yo, no... Perdón, lo siento. lo tengo bastante arrumbadito el collage. Pero Estás más con bien, va a literatura volver. que lo otro. Sí, sí, va a volver. ¿Podemos hacer un encargo de Media Club a Carmen para ilustraciones? Sí, sí. No pagas. No, vamos a hacer el esfuerzo para que estén. Y me está pasando como ponerle, ahora me invitaron a un festival en Rosario y me pidieron la Ajá. ilustración para el festival, como Ok, cosas así están como saliendo esos lindas, proyectos, sí. pero las hago como puntuales, ¿viste? No es algo que, como mi oficio no ser ilustradora, Ujú. por suerte puedo conservar ahí la llamita del placer intacta. Qué lindo eso, igual un Sí. espacio como íntimo, así, Sí, personal, sí. hermoso. Quiero que hablemos un ratito también del ensayo que charlamos, esto, confesiones en vivo, charlamos que la posibilidad de leer el otro Al borde de libro, la boca. Al borde de la boca, que obviamente no llegué a leerlo, Ujú. pero charlemos un poco de eso también, si querés por ahí comentarlo, para que lo leamos, obviamente. ¿Vos decís que venda mi libro? No sé si querés sí. No, qué sé yo, es un ensayito muy corto. Ajá. ¿De qué va? Que para mí es como, mis libros es el más querido y además no tengo como ninguna duda, no es como, ay, tal novela, tal, nah, es ese. Ese es el tope. Ese es el amor, porque también surgió así, o sea, yo cuando me fui a vivir a España me pasaba que me empecé a dar cuenta cómo necesitaba tomar mate. Se había vuelto como que hasta que no tomaba, entonces me costaba conseguir, estoy hablando de esto hace más de 10 años, Sí. 12, 13 años, me costaba más conseguir la yerba, tenía como que ir a buscarla, cuando tenía que conseguir una bombilla era un trámite, y lo mismo en Nueva York. Ujú. Entonces empecé a pensar como, ¿qué me pasaba cuando tomaba mate? ¿Por qué? Entonces empecé a leer y a buscar cosas en la literatura, en el cine, en la televisión, en la música, y de repente empecé a dar cuenta que la representación del mate estaba bien, pero era falaz. Era real, pero no verdadera Ok. para mí, porque me pasaba mucho como la de sí, todo bien, estamos todos tomando mate en el parque, tocando una canción, pero no es lo que me pasa cuando yo necesito tomar mate todos los días a las 10 de la mañana. Claro. Y no me parece que el mate sea necesariamente como el orgullo argentino de compartir, y no me parece como que había un montón, lo sentía como una representación cultural muy monolítica Ajá. y muy vacía. Entonces te empezás a investigar y te das cuenta que en el siglo XX no paró de crecer el consumo de yerba mate, Ajá. y sin embargo en los últimos 40 años del siglo XX, quienes aparecían en la tele o en las películas tomando mate eran viejos o gauchos. Ujú. ¿Qué tiene que ver con el consumo de mate en las casas, Ujú. de las personas que no pueden no tomar mate? Ujú. Después con la pandemia surgió otra vuelta y ahora nos queremos mostrar todos tomando mate y todos queremos mostrar nuestro mate porque Messi, bla, bla, bla. Claro. Y entonces de Aparecieron repente se futbolistas. volvió a poner de moda, Sí, cuando en realidad había estado
muy confinado a partir del 19 de la pandemia anterior al Ajá. espacio íntimo. Entonces la gente no se mostraba tomando mate, era grasa. Claro, total. Bueno, entonces hay como todo un camino que a mí me encanta pensar en esas cosas, que me encanta pensar en lo, bueno, como el dinero, ¿no? Sí, Como en sí, esas sí. cosas que son súper cotidianas y no las vemos. Y también recorres como un imaginario ahí, Sí. digo, en esto que estás haciendo. Hay como un recorrido, un imaginario del mate o de la escena misma de tomar un mate. Entonces, Pero la hay un ausencia de no librito- tener mate generó eso. Claro, y hay un librito de Okakura, Okusawa, o Ajá. algo así, que se llama El libro del té, muy hermoso, escrito a principios del siglo XX en Japón, donde él habla un poco de lo que en filosofía sería la fenomenología del té. Ajá, ¿Qué te pasa cuando tomaste? ok. Y entonces un poco bajo el paraguas de ese ensayito, escribí como una cosa íntima de qué nos pasa con el asco de compartir o no compartir una bombilla, la saliva, lo sucio que es el mate, lo incómodo que es, y por otra parte como la experiencia del tiempo y del espacio cuando tomas mate. No importa si tomas mate arriba de un camión o en el escritorio frente a la computadora. Hay algo que vuelve a vos en la ceremonia rítmica de tomar mate. De cebar, de la medida del tiempo que es un Claro, medio termo. un ritual. Claro. Y que va como ritualizando el tiempo cotidiano, Total, ¿no? total. Entonces, bueno. Bueno, hoy pensamos cuando llegamos, dijimos, ¿qué vamos a ofrecerle a Carmen? ¿Mate o tere? No te ofrecimos nada, pusimos un tere bien. directamente. Está bien, perfecto. Pero Yo bueno, tomé mate hasta ahora, así que al borde de la boca, entonces también tenemos que ir a leerlo. Es así, es así. yo lo Pero quiero. bueno, para cerrar tenemos unos jueguitos. Ah, Dos jueguitos en realidad, unas pavaditas. Uno es una pregunta y otro, si me acerca ahí la produ, lo ponemos. Es ¿qué es esto. eso? Ahora va. Oh. Pero vamos primero con la pregunta. La pregunta es una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y es, ¿qué considerás o qué crees puede ser desde una cosa material, puede ser hasta un valor social, puede ser un ritual, cualquiera de las cosas que hemos hablado, que crees que está desapareciendo y que si termina de desaparecer, se termina de perder, el mundo sería mucho peor? Algo que quizá haya que retomarlo. Recuperarlo, Ay, sostenerlo. esa pregunta requiere un poquito de tiempo. Sí, tómatelo. Porque lo primero que se me ocurre son cosas que tienen que ver con desneurotizarnos, ¿no? Como, A ver. bueno, volver un poco a la naturaleza, volver a caminar, volver a... Como cosas así que te saquen, son rituales que están como perdiéndose también por cuestiones obvias de seguridad, de no sé qué. Pero, no sé, me tienta decir un poco hablar con extraños. Es algo que yo... mira, te voy a decir, si voy a tomar eso, hablar con extraños. Yo vivía hasta hace poquito en un edificio y ahora alquilamos una casa. Acá en el centro en Posadas, una casita a la altura de la calle, cuya cocina tiene una ventana a la vereda. Ajá. Y ahí tengo como un cantero donde la gente se sienta a esperar siempre, ¿no? Ajá. Entonces yo estoy lavando los platos, preparando el desayuno y siempre hay alguien ahí. Ajá. Y eso me obligó a mí a vivir y luego pensar cómo yo me estaba relacionando con la mirada extraña y el ejercicio de hablar con extraños que no tienen nada que ver conmigo, nada que ver. No importa, te piden agua, ponele, no pasa nada. Pero a raíz de eso es como, ¿qué pasa? ¿Por qué no sé qué? Y te pones a hablar como par con alguien, no porque te pidan agua, vos estás en una situación de poder respecto del No, otro. por supuesto. Entonces empezás como, bueno, pero qué sé yo. Y el tipo el otro día me dice, no, es que me corté podando y tenía el dedo así, lo que es un ibuprofeno. Nos ponemos a hablar y de repente no es, ay, qué interesante hablar con un extraño. Sino hablar con un extraño te cuestiona un montón de cosas que das por descontadas en tu vida cotidiana íntima. Que lo estoy retomando ahora porque en Madrid vivía en un edificio, en Buenos Aires ni hablar. Entonces, los lugares en donde hablaba con extraños eran lugares habilitados. Claro. Un bar. Sí, sí, sí. En Madrid, ponele miles de veces, te sentás en la barra, sos una mina sola, te pides una cerveza y no pasa nada. Como que restas en situaciones nocturnas sola y está todo bien. Y ahí se presta para hablar con extraños. Pero, viste, acá en Posadas son extraños los momentos en donde yo realmente me pongo a hablar con un extraño. También estoy en época de crianza, lo que sea, pero bueno, viste, eso es algo que me parece que se está perdiendo un montón porque vamos caminando así con un montón de paranoia y entonces, y es re fácil entrar en el tubo de colegios, trabajo, vida con amigos en los lugares de siempre y no sos vulnerable a eso. Genial. Eso se me ocurrió recién, Genial. pero es bueno. que tiene un poco esa función la pregunta, que sea lo que aparece ahí Claro, casi medio inconsciente. Bueno, y el segundo jueguito
es que saques. Acá hay un conjunto de citas, frases de diversos autores, que saques una, que la leas en voz alta y que te lleves de recuerdo de esta Pensé charla. que tenía que adivinar de quién era la frase. No, tan difícil, no. Podemos hacer esa a la vez, pero no, más fácil. Mira, esta sé de quién es, aunque no está el autor. A ver. La cita es de Elogio de la Sombra de japonés de... ¡Ay! A ver. Es divino el librito. El Elogio de la Sombra está en ciruela, en un librito así. No jures porque todo juramento es un énfasis. Eso dice Jorge Luis Borges en fragmentos de un evangelio apócrifo. Pero después dice Elogio de la Sombra en 1969. Yo no sé si el japonés la sacó de Borges, lo cual me o resultaría viceversa. raro. No jures porque todo juramento es un énfasis. No, hay un libro de Borges que se llama Elogio de la Sombra de poesía. Por eso del lo 69. estoy diciendo. Es el autor ahí. Pero también hay un Elogio de la Sombra del japonés que es divino ese que es libro. divino. Sí. No jures porque todo juramento es un énfasis. No, esa te la llevas como real, no hace falta. O sea, si querés obviamente una reflexión, comentala. Pero es un regalito que hacemos para los invitados. Me encanta. Y así se fue nomás el primer episodio de Otras Voces, como siempre charlando, porque este es el mejor modo de ver el otro lado de las cosas. ¿No le parece?